Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy domingo 17 de enero de este precioso año 2021. Vamos a tener el privilegio, el honor, la gracia de Dios de poder estar estudiando la palabra. Y qué honor tan hermoso poder usar las redes sociales. Y Dios es bueno. Y bueno, pues si usted me lo permite, le recuerdo que tenga presente su Biblia, y si usted quiere, pues sería de mucha ayuda que tenga a la mano su libreta para hacer anotaciones. Y como me es permitido, con el favor de Dios, hemos estado estudiando la carta a los Efesios, y hoy vamos a continuar con esta carta que, aunque en el capítulo 5, desde el verso 8, le decía yo que aunque son varios los versículos que comprende esta enseñanza, del 8 al 14, seguro vamos a ver únicamente los 4 primeros, para que nos quede más entendimiento, más claro el mensaje de lo que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo. Y si usted es tan amable, vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a dar lectura desde el verso 8, Efesios capítulo 5, desde el verso 8 en adelante. Y dice la palabra de Dios, versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti presentamos este tiempo en el que creemos verdaderamente que tu palabra es verdad. Papito, creemos que tu Santo Espíritu habla a nuestro corazón, a nuestra vida, para edificar, para transformar nuestro entendimiento, seguir comprobando tu voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Hoy en esta tarde te damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrir la Biblia, de que tu Espíritu Santo nos siga iluminando. Y sabemos que al terminar este estudio no continuaremos igual, sino al contrario, convencidos de buscarte más día a día para conocerte y vivir tu santa palabra. Todo ello te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. En esta porción escritural, el apóstol Pablo continúa con esa exhortación que desde el versículo 1 comienza, de ser imitadores de Dios. Es un llamado que hace el Espíritu Santo en la carta al apóstol Pablo a cada creyente. Recordamos que ya somos nacidos de nuevo, regenerados, y esta exhortación tan importante para la vida cristiana es desarrollada y motivada en estos versículos que estamos estudiando. Vamos a estudiar algunos rasgos profundos que el apóstol realiza, poniendo un contraste absoluto en el estado que espiritualmente antes estábamos, antes de Cristo y después de Cristo, antes de conocer el Evangelio y ahora conociendo el Evangelio. No solamente por su pureza y su elevación a la moral del Evangelio, se distingue de cualquier otra cosa, sino sobre todo por los motivos. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a estudiar un tema titulado Viviendo como hijos de Dios. Desde el versículo 1, ya les decía yo, se nos manda imitar a Dios, recordando que esta frase imitar nos lleva a copiar, completamente reflejar, ¿a quién? A Dios. Y digamos de una manera tan hermosa, manera de himno, ¿por qué? Porque somos sus hijos, somos hijos amados. Pero notemos que no solo hay 1 o 2 mandamientos en este precioso capítulo de Efesios, en el capítulo 5, sino por lo menos aparecen 15 mandamientos
que en el proceso o en el tiempo que vamos a ir estudiando, los vamos a ir viendo. Bueno, voy a mencionarlos únicamente para que usted esté pendiente. El primero de ellos que encontramos es no participar de los pecados. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, desde el verso 5 hasta el 7. Recuerde que solamente los voy a mencionar. El segundo mandamiento que se les da a los cristianos, a los hijos de Dios, es andar como hijos de luz. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, desde el verso 8 hasta el verso 9. El tercer mandamiento, comprobar que es Dios agradable, pero además agradar a Dios en esos mandamientos. Lo hallamos, lo estudiamos en Efesios capítulo 5, versículo 10. Y como una alerta a cada cristiano, encontramos el cuarto mandamiento en Efesios capítulo 5, desde el verso 11 hasta el verso 13, que nos dice no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. El quinto mandamiento es reprender las obras de las tinieblas. Se encuentra en Efesios capítulo 5, desde el verso 11 hasta el verso 13. Despertar del sueño y de la muerte, lo encontramos en el verso 14. En el verso 15 encontramos el séptimo mandamiento para el cristiano, la ordenanza de andar con diligencia. Y en el verso 15, verso 17, andar como hombres sabios. Además, tenemos que aprovechar el tiempo, como lo menciona este otro mandamiento en el verso 16, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Y en el verso 17, el décimo mandamiento, comprender la voluntad de Dios. En el verso 18 es algo hermosísimo porque es la introducción, podemos decir nosotros, de dejarse llevar por el gobierno del Espíritu Santo, que nos dice que no nos emborrachemos. En Efesios 5, 18. En Efesios 5, 18 encontramos también la llenura del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, que es un mandamiento para cada cristiano. Encontramos también cómo debemos de edificar cada uno de nosotros nuestra vida con himnos, con alabanzas, en el verso 19. El mandamiento 14 nos enseña en el verso 20 del capítulo 5 de Efesios, dar gracias a Dios en el nombre de Jesús. Y el verso 21 de estos 15 mandamientos que solamente mencioné es someternos unos a otros. Pero ahora, como hemos estudiado de una manera tan hermosa, casi palabra por palabra, la carta a los Efesios, vuelvo a repetir Efesios capítulo 5, versículo 8, para meternos o introducirnos a la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En este versículo, de manera general, no se dice que los cristianos pertenecen a la luz, o se hallan en la luz, o que preceden de la luz. Aunque todo esto es cierto, el apóstol Pablo está diciendo en este versículo que los cristianos somos luz. Sígame con cuidado. Y esta condición se alcanza por la posición del creyente en Cristo Jesús, estando en comunión con el Padre Celestial, tal como lo escribiera el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y se ha tornado en luz, es decir, no solamente el Espíritu Santo de Dios nos ha iluminado, nos convertimos en su morada, tal como se menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en Efesios 1. Nos ha sellado el Espíritu Santo, Efesios capítulo 2. Nos convertimos en sus hijos, Juan capítulo 1, versículo 12. Sino que podemos y debemos, escúchame con atención, podemos y debemos reflejar para otros lo que somos. ¿Qué somos los cristianos? Somos luz. Y de ahí la obligación de andar como hijos de luz. Esto es maravilloso. ¿Quién es la fuente? ¿Sabes? La Biblia habla de Dios como esa fuente. De acuerdo a lo que dice el Salmo 27, versículo 1, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Isaías escribe en el capítulo 60 que Dios es y su palabra es luz perpetua
¿Quién no recuerda el Salmo 119, versículo 105, donde dice la misma escritura: lámpara es a mis pies y lumbrera de mi camino? De la misma manera, Cristo es llamado luz de las naciones. Es también mencionado, esto es en Isaías, en Juan capítulo 1 es mencionado como esa luz verdadera. Y en Juan capítulo 8 la Biblia describe a Jesús en sus propios labios como la luz del mundo. Fíjese muy bien. Por lo tanto, imitar a Dios significa para un creyente ser la luz de Dios, imitarla. ¿Se acuerda que le había dicho que la palabra imitar es reflejar, copiar algo de algún original? Usted puede ser imitador de algún artista, de algún cantante. Imita el timbre de voz, imita el sonido de su voz, imita hasta el lenguaje. En el caso de los cristianos, como hijos de Dios, como hijos amados de Dios, en Efesios capítulo 5, versículo 1, la Biblia nos enseña: imita a Dios. Eso es maravilloso. Refleja a Dios. Y una persona que ha sido salvada del pecado debería de cortar con toda relación con el pecado y vivir ahora, desde ahora, como hijo de Dios, redimido y purificado. Y para ilustrar este punto, el apóstol emplea las figuras bíblicas comunes entre las tinieblas y la luz. Vamos de nuevo y analicemos ahora la primera parte del versículo 8 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, en donde vamos a ir, como te digo, como a usted le digo, palabra por palabra, para que quede más claro el mensaje y veamos qué maravilloso, qué regalo de Dios tan hermoso es ser hijo de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Bueno, dice la Biblia, hijos de luz. Fíjese usted, la primera frase que nosotros encontramos en el versículo 8 es en otro tiempo. Desde el griego, traducido al lenguaje actual español, se traduce en algún momento. Y si nosotros traducimos la palabra erais, se traduce del griego al lenguaje actual como estabas, operabas, o estuviste, o fuimos. Y cuando nosotros vemos este verbo, erais, tiene dos realidades importantes. Sígame con cuidado, por favor. Primero, el tiempo pasado indica una condición que ya no existe. Y esa verdad es reforzada con la expresión en otro tiempo. Segundo, el verbo no es modificado por una preposición tal como en o de. En otros lugares de la Biblia habla de que una persona está en las tinieblas o es de las tinieblas, refiriéndose a las palabras en o de. Pero en este caso dice erais, que se traduce, ¿verdad? Estabas, fuimos. Entonces, hasta aquí, amados hermanos en la fe, podemos nosotros escribir este versículo en otro tiempo, es decir, en algún momento pertenecías, estabas, eras. ¿De quién? De las tinieblas. Esto se habla de una persona que no tenía a Cristo en su corazón. Pero ¿qué es tinieblas? Esta palabra también se traduce oscuridad. Pero ¿cómo podemos nosotros definir la oscuridad o las tinieblas? Alguien que no conoce a Jesucristo, ¿cómo puede decir, oiga, qué es ser tinieblas y cómo pertenezco yo a las tinieblas? No le entiendo. Antes de venir a Cristo, nuestra existencia total, nuestro ser como nuestra conducta, estaba caracterizada por las tinieblas. No había otro aspecto en nuestra vida espiritual que no fuese propio de las tinieblas. Y tal como se menciona en Efesios capítulo 5, versículo 6, éramos hijos de oscuridad, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de las tinieblas, Efesios 2. Y la Biblia por lo menos da 4 características básicas de las tinieblas espirituales. Acompáñeme por favor a Juan, en Juan capítulo 8, en donde una persona puede decir, es que todos somos hijos de Dios, ¿cómo me dices que estoy en las tinieblas? Y el apóstol Pablo está diciendo,
completamente diferenciando o poniendo una total diferencia entre lo bueno y lo malo, entre los hijos de luz, entre los hijos de las tinieblas, lo que antes éramos y lo que ahora somos. Y el punto central, para que me vaya siguiendo, es que ya no nos comportemos como lo que antes éramos, sino que nos comportemos lo que ahora somos. Y fíjese usted, puede usted hacer un análisis, ir a la calle y decir, oiga, ¿usted es hijo de Dios? ¿Cree en Dios? Una gran mayoría de personas diría, sí, yo creo en Dios. ¿Le cree a Dios? Bueno, tengo mis diferencias porque yo veo a Dios de esta manera. ¿Sabe usted qué es la luz y las tinieblas? No, bueno, puedo entender de alguna manera que las tinieblas es lo malo, ¿no? Y la luz es lo bueno. Su conciencia le dice ese conocimiento interior, o le acusa o le defiende y le dice, ¿qué hay? ¿Qué es? Bueno, sucedió algo muy interesante que se narra en el Evangelio de Juan, donde Jesucristo estaba caminando y dice en el capítulo 8, y quiero precisar, en el versículo 44 del Evangelio de Juan. Él tiene un diálogo, ¿verdad? Y una disertación, y las personas que estaban allí con él se decían ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. O sea, ¿sabes qué? Yo no soy asesino, yo no soy ladrón, yo no soy borracho, yo no soy alcohólico. Soy hijo de Dios. Además, Dios es bueno. Esa es la percepción que puede tener una persona sin el conocimiento de la palabra de Dios. Es la percepción que puede tener una persona cuando pertenece a una religión, en donde la religión nos enseña, pórtate bien, haz mandamientos, haz esto, haz aquello, confiesa tus pecados de manera auricular y ya después vemos. Y si te mueres, pues existe el purgatorio, ya las benditas ánimas del purgatorio te van a sacar, o si no, pues haremos un novenario y después solo Dios sabe. ¿Sabes que la Biblia dice tajantemente y claramente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de las tinieblas? ¿Quiénes son las criaturas en general que se convierten a recibir a Jesucristo como su Salvador personal, como sus hijos? Y las personas religiosas que estaban literalmente contendiendo con Jesucristo, atacando a Jesús e inclusive diciéndole de manera grosera, nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre, nosotros no somos hijos de fornicación, atacando la figura de Jesús, porque ya José no vivía y pues ellos creían que había nacido fuera del matrimonio. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 44, cómo se puede describir la actividad, el carácter, la vida de una persona que pertenece a las tinieblas. Dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla. Fíjense qué interesante, porque es mentiroso. ¿Y qué dice la parte final del verso 44? Y padre de mentira. Si nos regresamos al versículo 38, dice la Biblia, de aquí mismo de Juan 8, Juan capítulo 8, verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, por favor, ve el versículo 41. Vosotros, este es interesantísimo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Ellos creían que formar parte de una nacionalidad, de una religión, los hacía salvos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos de la línea genealógica de Abraham. Además, hacemos nosotros los rituales, los ritos ceremoniales que Moisés ordenó. Pero ¿sabes? Nada de eso da la salvación, puesto que su vida era completamente distante, diferente a lo que hablaban. Ellos pudieran haber dicho, nosotros somos personas buenas, hacemos nuestros rituales ceremoniales, hacemos aquello, lo otro, pero vivían en fornicación, vivían en adulterio, vivían en pecado, en borracheras, y ese tipo de prácticas de vidas constantes y perseverantes, la Biblia le describe actividades de la oscuridad.
Entonces, cuando Jesucristo los confronta diciéndoles, no, ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles serán las obras de Abraham? Las obras de fe, las obras de creer con el corazón, porque de acuerdo a lo que dice Génesis y lo que dice también Hebreos 11, completamente hermosísimo, Abraham creyó por fe. Y cuando una persona cree por fe en el Mesías prometido, la Biblia le muestra claramente que no necesita una religión para ser salvo. La Biblia le muestra que no necesita rituales ceremoniales para recibir la salvación y que su vida tiene que ser transformada. Y una persona nacida de nuevo es transformada, ya no pertenece al reino de las tinieblas. Fíjese usted, las tinieblas espirituales como segundo aspecto no solo son la obra, sino el dominio de Satanás. Por favor, vaya conmigo a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Este es el segundo aspecto donde, fíjate, en lo que estás buscando, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. En el momento que Dios crea a Adán y Eva, Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Génesis 1, Génesis 2, el hombre, Génesis 3, la caída. En el momento que Adán y Eva pecan, a Adán, para poderlo hacer más claro, le entrega el derecho legal o las escrituras, por decirlo así, de la tierra a Satanás. A Adán no solamente por él entra el pecado a la humanidad, la tierra sufre esta consecuencia, y el hombre se convierte completamente por causa del pecado, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos egoístas y pecaminosos, su proceder, todo se convierte en algo pecaminoso, a lo que algunos teólogos le denominan depravación total. Entonces el mundo está contaminado. Los deseos del mundo, el egoísmo, la soberbia, la vanagloria, el pecado, la vida para el pecado está dominada por el príncipe de este mundo. Y el evangelista Juan escribe en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, haciendo también la diferencia, fíjese, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, dice primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, está bajo el maligno. Esto es impresionante. Las tinieblas espirituales traen el castigo de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, antes eras, ¿verdad? Estabas dominado, pertenecías al reino de las tinieblas. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo nos muestra qué son las tinieblas. Una persona no regenerada, una persona controlada por el pecado, manipulada por el pecado de manera voluntaria. Dice la Biblia que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Es más, de manera voluntaria, de manera ciega, dice la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Y Pablo está diciendo, eso eras antes. Eso era al mundo que tú pertenecías. Una persona sin Cristo, su destino eterno es completamente la separación. La oscuridad espiritual conduce a un destino último, irreversible, de tinieblas eternas. Y aunque no creen en Jesucristo, los que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, bien sean judíos o gentiles, dice la Biblia, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Aquellos que rechazan a Cristo lo hacen porque se sienten a gusto. ¿En dónde? En las tinieblas, en su comodidad del pecado, en la comodidad del egocentrismo. Soy yo primero, después le sigo yo y al último yo, mi amante, el pecado, la vanagloria, el éxito, todo nada más, el hombre egoísta. Pero escúcheme con atención. La eternidad no es más que la cristalización permanente de la decisión que han tomado en sus vidas sobre la tierra.
es algo que usted va a decidir. Pero oiga, Dios es soberano y elige, sí, a lo que se le denomina también como el mensaje de salvación que es expuesto, es predicado. Usted está escuchando que solamente en Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay perdón de pecados, y el único pecado imperdonable es sí la blasfemia del Espíritu Santo, pero rechazar a Jesús como el Mesías prometido. Alguno dirá, sabes, yo creo que Él es Mesías, es el Mesías prometido, es Jesús el Salvador. Sí, es cierto, también creo que pues Él vino a pagar nuestros pecados, pero ahora Pablo hace la diferencia. Bueno, si ahora tú crees eso, compórtate como hijo de luz. Vamos a la segunda parte de este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice la Biblia, porque en otro tiempo erais tinieblas. Podemos nosotros, como veníamos estudiando, ¿verdad? En algún momento estuvisteis en las tinieblas, es decir, en la oscuridad. Y dice Efesios 5:8, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Esta palabra más se traduce desde el griego verdaderamente. La palabra ahora habla del presente, de hoy. Entonces, cuando nosotros vamos y buscamos nuestro diccionario griego y vemos la frase sois luz, esta frase se traduce luminosidad, especialmente por rayos, una luz natural. Entonces nosotros podemos escribir este versículo sin pervertir la palabra de Dios de una manera hermosa que dice, en algún momento eras, ¿verdad? ¿De qué? De la oscuridad. Verdaderamente en este presente, hoy, eres una luz, un rayo, especialmente ese rayo luminoso y un resplandor. ¿De quién? En el Señor. ¿Se da usted cuenta qué maravilloso es la palabra de Dios? Cómo cuando pertenecíamos a las tinieblas, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, sin motivo de nada, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento y ahora nos presenta el Evangelio, que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. En el momento que nosotros creemos en ese Salvador como nuestro Redentor, que nos ha justificado, el Espíritu Santo sopla a nuestro espíritu dándonos vida, que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz. Y en el momento que usted declara a Jesús como su Salvador personal, la Biblia dice, todos nuestros pecados han sido perdonados, han sido puestos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahí en su cuerpo fue derramada la ira de Dios. Ahí Dios descargó su ira. Y lo que exclamó el Señor Jesucristo hermosamente fue: consumado es, ha sido pagado. Es en ese momento donde usted, Dios mío, es un milagro maravilloso. Usted no había escuchado de milagros. Ese es el milagro de la salvación que aún está vigente. Y para usted que no tiene a Cristo en su corazón, está vigente. Este verbo, sois, es muy importante aquí en Efesios capítulo 5, versículo 8. Más ahora, es decir, verdaderamente, desde hoy, brillas como un resplandor o como luz, es como dijera este versículo. Pero este verbo, sois, presenta el presente, indica nuestra nueva condición, lo que somos ahora. Yo le invito, este versículo hermoso en Colosenses, que acabo de citar, vamos a leerlo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios hermosamente. Dice la Biblia, el cual nos ha librado, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Se da usted cuenta? Lo que antes éramos,
la posición que antes ocupábamos. Posicionalmente hablando, antes estábamos en las tinieblas. Posicionalmente hablando, ahora estamos en la luz. Dice el verso 13, parte final. Y trasladado al reino de su amado Hijo. La Biblia habla en algunas ocasiones de los creyentes diciendo que están en la luz o que son de luz, pero aquí, ¿verdad? Que ellos, que nosotros, los cristianos, somos luz. Qué hermoso. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Aquí mismo, en Mateo capítulo 5, versículo 14, el Señor Jesús dijo, su pueblo es la luz del mundo. Y gracias a que estamos en el Señor, nosotros que antes fuimos hijos de oscuridad, ahora somos hijos de luz. Y es como tales que nos tenemos que reflejar como hijos de luz. Ahora veamos las pruebas de la fe verdadera. La realidad de ser luz pone de manifiesto en la conducta de que somos hijos de Dios. En otras palabras, ¿eres hijo de luz? Es como se traduce. ¿Eres hijo de luz? ¿Eres luz? Que tus actos, que tus hechos, que tus decisiones reflejen lo que eres desde lo interior. Entonces, eso pondrá de manifiesto quiénes somos realmente. Los que somos hijos de luz, vivimos en ella como esfera y de ella como principio vital en aquel que es la luz de este mundo. Pablo presenta las características en este versículo siguiente, en el 9, de características que somos hijos de luz, que se manifiestan en lo que se le llama el fruto del Espíritu, que los mejores manuscritos griegos corresponden a la frase frutos de luz. Frutos de luz. Vayamos a Efesios capítulo 5 en el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que está buscando el versículo, porque antes estábamos, éramos, pertenecíamos, ¿verdad? Participábamos en la oscuridad, mas desde hoy somos el resplandor del Señor Jesucristo y por lo tanto tenemos que andar como hijos de Dios. Versículo 9. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es, digamos, de manera más clara, cuál es la característica de los hijos de luz? Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Voy a volverlo a repetir. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? La primera frase que encontramos es porque el fruto del Espíritu. Pablo está exhortando, animando a una vida santa. El apóstol indica entre paréntesis algunos frutos de esa luz y no como fruto del Espíritu como lo dice en el texto recibido. Estas son las pruebas de la fe verdadera, de una verdadera relación de salvación con el Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, la bondad, la justicia y la verdad son el fruto de una sana, correcta, perseverante relación con el Señor Jesucristo. Y la luz produce en los caracteres, ¿verdad?, que aquella penetra en todo lo que es moralmente bueno, justo y verdadero, por oposición al mal, a la injusticia, a la mentira, que son el fondo del paganismo. Bueno, vamos a recapitular. Dice la palabra de Dios aquí en este verso, porque el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces vemos que es completamente la luz, lo que produce la luz. Y en Efesios 5:9 menciona, es toda, ¿qué es toda? En toda manera y en toda clase. Ahora vamos a ver ese fruto en el cristiano que es hijo de luz. Entonces Pablo está diciendo, antes pertenecías a las tinieblas, estabas en otro tiempo, vivías en otro tiempo. Ahora en este tiempo perteneces a la luz. Eres el resplandor de esa luz verdadera. Imita a Dios, Efesios 5:1. Y para que se muestre que realmente eres esa luz,
tiene que haber fruto. Y ese fruto es bondad, justicia y verdad. ¿Qué es la bondad? La bondad es una virtud. Esa bondad es la generosidad del corazón y de acción completamente, de estar siempre con una disposición de servir. Y su raíz también se traduce útil o servicial. Un cristiano como fruto de luz, como fruto del Espíritu, no los que se mencionan en el otro libro de amor, gozo, paz, ¿verdad? Que ese es el fruto del Espíritu. Este es el fruto de luz. ¿Me sigue? O sea, para no hacernos camotes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Pero el fruto de luz o el fruto de ser hijo de luz está entonces pues la bondad, la justicia y la verdad. Que lo debo de producir yo, guiado, gobernado por el Espíritu Santo. A diferencia que el otro lo produce el Espíritu Santo en la oración y la comunión con el Espíritu mismo, con el Espíritu del Señor. Bueno, entonces esa bondad es la acción de gracias, así como al igual que el amor ágape, la bondad es agadasosune y encuentra la expresión más plena y sublime en lo que se hace de manera voluntaria y sacrificada por los otros. Por consiguiente, quienes vienen a Cristo tienen dado por el Espíritu Santo, que ahora somos hijos de Dios, bondad por los demás. Entonces, fruto de ser hijo de luz y ser luz, y precisamente como hijos de luz, somos bondadosos. Somos de la misma manera de carácter amoroso y bondadoso. Somos nosotros personas con un corazón sacrificial. ¿Qué es sacrificial? Que damos sin esperar a cambio. Y más en estos tiempos en los que nosotros estamos viendo esta pandemia, en donde hay hermanos que necesitan mi corazón, porque soy hijo de luz, soy luz. Soy luz, y el fruto de luz es a mí que me lleva de manera voluntaria a darme a los demás en servicio, a darme a los demás en lo que Dios me ha dado como administrador, llámese en el mercado, en la despensa. Eso es un fruto de luz en la vida de un cristiano que es hijo de luz, la bondad. El segundo resultado de nuestro andar como hijos de luz es la justicia. Es el carácter o acto justo. ¿Y qué tiene que ver con un comportamiento o conducta justa? El comportamiento justo de un creyente debe de manifestarse en todas las actividades, en toda la forma de su vida. La justicia, lo mismo que la santidad, no son opciones de vida, sino el único modo de aquellos que estamos en la luz y vivimos en la luz. Por cuanto sabemos que Cristo es justo, vamos a primera carta de Juan. Por cuanto sabemos que Cristo es justo, ¿qué dice Juan en la primera carta? En su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice aquí? ¿Eres justo? ¿Eres justo con tu esposa? ¿Eres justo con tus hermanos? Obras, actúas con tu temperamento, con tu manera de vivir en justicia, o sigues siendo un egoísta, únicamente estás pensando en seguir con lo tuyo, no te importa tu esposa, tus hijos, tu familia, tus hermanos en la fe. Y vemos que el segundo aspecto que el Espíritu Santo nos da como fruto de luz, fruto del Espíritu en un hijo de luz, es la justicia. El tercer resultado de andar como hijos de luz se manifiesta en la verdad. Esta palabra verdad se traduce también verdaderamente. Pero ¿sabes cómo se manifiesta? Con honestidad, confiabilidad e integridad. Y la pregunta, ¿somos íntegros, honestos? ¿Ya no le pones un diablo al medidor de luz? ¿Sigues evadiendo impuestos? ¿Sigues diciendo mentiras? ¿Sigues robando? ¿Sigues robándole a Dios? Eso no es ser íntegro.
La honestidad en contraste con lo que no es honesto, que es deshonesto, habla completamente de hipocresía, conducta falsa, una conducta que no pertenece a la luz. Y una de las características de que una persona, ¿verdad?, es madura en Cristo, es la vida en la verdad. Lo que dices, lo vives. Así que cuando el Espíritu Santo está diciendo, y sígueme con cuidado, cuando el Espíritu Santo está diciendo en Efesios, te lo voy a leer, que en otro tiempo, ¿verdad?, pertenecías, estabas, vivías en las tinieblas, verdaderamente desde hoy o desde el tiempo que recibiste a Jesús, eres una luminaria que debes de caminar en Cristo Jesús. Y como eres una luminaria en Cristo Jesús, eres un imitador de Dios, tienes que dar fruto en el Espíritu, en todo aspecto, en toda tu manera de vivir, que es la beneficencia, la bondad, que es también la justicia y ser transparente con la verdad. El apóstol Pablo está diciendo que un creyente es llevado por Dios a la verdad. En su forma de expresión y de vida debe de ser llevada por Dios a la verdad, y su forma de expresión y su vida debe de ser verdadera. El que tiene comunión con Dios, el que tiene comunión con Cristo, vive a Cristo, está en la verdad y habla la verdad. Y en los momentos seguramente que hay aflicción, que hay necesidad, que hay algo que ocurre en tu vida que Dios permite, sale el corazón o egoísta o bondadoso, o mentiroso o que habla con la verdad, deshonesto o con honestidad, hipócrita o sincero. Analicemos pues estas tres virtudes que hacen de un creyente sea bueno, justo y verdadero. Son dones de luz que ponen de manifiesto la realidad de la vinculación con Cristo y la luz de cada cristiano en el Señor. Puesto que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz, tenemos que reflejar esa luz. A mí me llama la atención, me impresiona de una manera tan hermosa cómo se menciona la transfiguración. Cuando Jesús se aparecen Moisés y Elías, y que sus vestidos fueron emblanquecidos. A eso se le denomina también como una transfiguración que viene de la palabra de Dios, metamorfa, transformación de adentro hacia afuera. Y solo el cristiano ya ha sido nueva criatura, Efesios 2:10. Creado para nuevas obras, obras de justicia. Es transformado por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de él, que lo lleva a una transfiguración, a hacer morir la carne, porque ya no pertenece a las tinieblas, ya no vive para el alcohol, ya no vive para las drogas, ya no vive para el pecado, para el hurto, para el secuestro, para la brujería, para la hechicería, porque ahora que ha nacido en Cristo, el Espíritu Santo lo ha llevado al reino de luz, que hermosamente se convierte en hijo de luz, tiene que dar fruto. Verso 10 del capítulo 5 de Efesios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Esta palabra comprobando es aprobar. ¿Pero qué es agradable? El creyente debe de examinar, escúchame con atención por favor, el creyente debe de examinar cada acción para probar, sopesar que es agradable para Dios. Tu vida, la manera que estás viviendo, ¿es aprobada por Dios? Tu conducta, en tu trabajo, en tu oficina, en donde tú estás laborando, en tu matrimonio, ¿es aprobada por Dios? Es que yo me tengo que detener, dice el Espíritu Santo a mi corazón, para que examine mi vida. Y Pablo está notando desde el versículo 1 del capítulo 5 que imitemos a Dios, porque ya no pertenecemos, ¿verdad?, al reino de las tinieblas, que imitemos a ese Dios vivo porque somos sus hijos amados. Entonces hace una clara comparación de una lista de entre pecados a los cuales vivíamos, y ahora hace también
los dones, ¿verdad? O el fruto del Espíritu en los cuales nosotros tenemos que dar como fruto en la vida del cristiano, que produce el creyente en el momento que dispone su vida en sacrificar su yo. Y completamente, ese es un llamado para agradar y someterse incondicionalmente en todo, obedeciendo su palabra. Seguramente vienen tiempos más duros y difíciles. Y el cristiano tiene que armarse de ese pensamiento como el que escribe el apóstol Pedro. Ármate del mismo pensamiento del que se armó Cristo para padecer nuestros pecados, nosotros para santificarnos y para darle la gloria a Dios. Así que el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. No es en vano. Sigamos adelante. Lleguemos y que Dios nos permita llegar a la meta guardando la fe sin negar a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti en esta tarde, te damos gracias porque solamente tu Santo Espíritu penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque en esta tarde eres tú quien sopesa, examina nuestra vida, nos la presenta para nosotros mismos. A la luz de la palabra de Dios la examinemos. Gracias porque en tu misericordia, en tu amor y en tu bondad sigues intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy en esta tarde has mostrado claramente lo que son las tinieblas, y el fin de las tinieblas es la separación eterna, el infierno. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero también tu palabra dice, estos eran algunos. Ya fueron lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Hoy en este día es el Espíritu Santo que le habla a usted, a que reciba a Jesús como su Señor y como su Dios. No hay pecado con el cual Jesús no pueda lavar, puesto que un corazón contrito y humillado, clamando a ese Jesús vivo, diciéndole, entra en mi corazón, es el mismo que le levantará de entre los muertos espirituales. Y hoy, en esta tarde, si usted quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo, haga esta oración. Señor y Dios, hoy te damos gracias, porque tu palabra nos ha enseñado que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy te damos gracias porque creemos que en la cruz el cuerpo de Jesús recibió el castigo que yo era merecedor. Él murió, pero tu Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Yo creo que en este momento confieso mis pecados, declaro a Jesús como mi Salvador personal, y es tu Santo Espíritu el que me pasa del reino de las tinieblas al reino de luz. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos, le damos gracias a Dios porque la Biblia dice que usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Ya fue usted lavado con la sangre de Jesús. Le invitamos a que estudie la palabra de Dios a través de las redes sociales en este precioso ministerio de Vida Nueva para el Mundo. Le recomiendo que comience a leer el Evangelio de Juan y de verdad, gracias a Dios. Bueno, pues a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.